Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Volviendo a las Raíces. Qué lindo tenerlos nuevamente. Qué lindo tenerlos nuevamente, hermana querida, este día viernes. Qué privilegio para nosotros de verdad estar delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Así que siéntanse hoy muy bendecidos por el Señor Jesús. Hoy día viernes 12 de junio, en este día asoleado. Entonces damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando ahí por las redes sociales, en Facebook. Y acuérdense que tenemos también nuestro número de WhatsApp. Ya está apareciendo seguramente ahí en las pantallas y puede estar haciendo sus preguntas o mandando su petición de oración para poder orar también en estos tiempos difíciles, aunque dice que las cosas pueden estar mejor, pero aún así sé que hay gente que todavía se enferma, que hay gente que todavía puede estar sufriendo penalidades, como dice la Biblia, pero en el nombre de Cristo Jesús también sabemos de que hay milagros, hay sanidades y que Dios, aleluya, quiere hacer de cada uno de nosotros maravillas, queridos hermanos, en este momento. Y este programa, fíjese que nació a través de este momento, sí. Del momento difícil, ya cuando no nos pudimos reunir en la iglesia, entonces dijo, bueno, hagamos un programa. Y le pusimos Volviendo a las Raíces. ¿Sabe por qué? Porque pensamos de que íbamos a tomar temas que eran no son temas difíciles, pero hay que darle realmente el verdadero significado, empezar a dar lo que es verdadero, empezar a aclarar las cosas, empezar realmente a conversar qué es lo que es la verdad de la palabra. Y es por eso volver a las raíces, volver a lo que es la palabra del Señor, la raíz de la palabra del Señor. Tener un buen entendimiento de la palabra del Señor. Así que de esa manera nació este programa Volviendo a las Raíces. Antes que todo quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que siempre nos están sintonizando de una manera u otra, a nuestra hermana Janet Núñez de Chile, a María Gladys Vázquez de Chile, también Jessica Fernández de Chile, María Eugenia Cáceres de Chile, a Adicet Rodríguez Martínez de Nueva York, a Susi Martínez de Oregón, al pastor Mauricio Cáceres Figueroa, también de Chile, allá el Espinosa y Segundo, a Masi Fuen, ¿no? De nuestra iglesia, nuestra hermana Viviana Ferrara, nuestra hermana Ana, etcétera, todos los hermanos que nos pueden estar sintonizando y cada vez están ahí con nosotros en este momento tan lindo y en este día tan bonito. Amén. Hermoso este día, de verdad. Es un privilegio, de verdad lo digo porque es hermoso poder estar aquí delante de ustedes y poder compartir a profundidad la palabra en una manera muy sencilla, en una manera que cotidianamente lo estamos viendo a nivel del mundo, se ven muchas cosas y hoy hemos tomado un tema muy hermoso en el sentido de que podemos profundizarlo y mirar los últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Y quiero recordarles que íbamos a seguir más o menos con el tema anterior porque tuvimos algunos cortes por ahí. Parece que alguien nos desenchufó. Sí. Alguien nos desenchufó la corriente. No quería que habláramos mucho. No quería, no. Pero estábamos hablando de 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, donde dice que hay unos hombres que están tiempos peligrosos. Y ahí empieza a nombrar unos caracteres bien especiales, que son los caracteres de estos tiempos finales, de los tiempos postreros. Acuérdense que ya aclaramos la vez pasada que los tiempos postreros eran desde el momento que llegó el Espíritu Santo. Dice, porque en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso pasó en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, del día de Pentecostés empezó como la cuenta andar sobre la cuenta de los gentiles, la cuenta de nosotros. Pero también nos advierte de que en este tiempo que estamos viviendo hoy son tiempos peligrosos, porque dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Incluso dice, a estos evita. O sea, a esto mejor ni siquiera hay que evitarlo. Usted lo puede escuchar nomás, pero mejor evítelo. Entonces, de eso estamos hablando, porque todo este tipo de caracteres nosotros tenemos que saber
de qué se trata. Sí. Amén, ¿de qué se Sí, trata? amén. Y la vez pasada ya hicimos varios hermanos, pero no alcanzamos ni No. a muy poco, porque realmente son, ¿cuántos eran? 18. 18, es como 18. decir 6 más 6 más 6. Sí. Imagínense lo diabólico que puede hacer, ¿no? Entonces estuvimos hablando de varios, yo me acuerdo que yo estoy hablando de amadores de sí mismo. Después Amadores de los deleites más que de Dios. claro, después estoy hablando de los avaros. Sí. Y las personas serán infatuadas. La persona infatuada. Y después Greguillas. hablé de los vanagloriosos, que fue lo último que cogí, de los vanagloriosos, ¿no? Y yo terminé con las personas que serán impetuosas, o sea, aquellas personas que son tercas, impulsivas. Impulsivas. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces yo le voy a pedir a la hermana Gladys que esta vez ella empiece. Amén. Para darle la oportunidad a ella. Amén. Sí, seguimos con el carácter de los postreros días en los hombres. Dice esta parte que las personas serán traidoras. Traidoras. Sí, traidoras. Son las personas que traicionan la confianza o compromiso. Le darán la espalda a Dios y regresarán al mundo. O sea que son aquellas personas que conocieron de Dios, de las delicias del Señor y apostataron, se volvieron atrás, le dieron la espalda al Señor y volvieron a hacer las mismas cosas que el común del mundo, en la humanidad lo hacen. Pero lo más duro es que dice acá que el Señor también experimentó traición. En Mateo 26:49 nos dice que Judas traicionó a Jesús con un beso. Y seguimos hablando de la palabra, cómo se ve estos caracteres en la humanidad. En 2 de Pedro 2:20 nos dice la palabra de Dios, en la Nueva Biblia al día nos dice, y dice, y si una persona que había escapado de la contaminación del mundo, oiga, había conocido de Dios, lo había recibido a Él como Señor y Salvador, dice, había escapado de la contaminación del mundo, dice, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en ella y queda peor que antes, dice. Esa es la versión al día, la ¿no? nueva versión Biblia al día. Sí. Sí, es muy interesante porque dice, y si una persona que había escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido, o sea, conoció al Señor Jesucristo, pero de repente vuelve a caer en ella y queda peor que antes. Mire, hermano, aquí yo quiero aclarar de que no se trata de que usted es infalible, no, usted puede caer, lo importante es que se vuelva a levantar. Amén, amén, amén. Hay estas personas que caen y no quieren levantarse es porque les gusta más la parte del pecado, ¿no? Y ahí hay que tener, realmente hay que tener mucho cuidado, porque cuando conocimos a Dios, hemos conocido a Dios y nos quedamos solamente caímos y seguimos cayendo y no nos importa nada, entonces ya se crea un problema en el corazón de la persona, ¿no? Y se vuelven personas después como blasfemas, ¿no? De las cosas de Dios, ¿no? Incluso dice la Biblia que ningún blasfemo entrará en el reino de los cielos. O sea, la cosa se pone peligrosa. Entonces una persona blasfema realmente es una persona que conoció, pero que ahora no quiere absolutamente nada incluso se va en contra de las cosas de Dios. Y en eso hay que tener cuidado porque eso cambia el corazón de la persona. Se cambia totalmente el corazón de las personas y vuelven a ser, dice que llegan a llegar al punto de hacer las acciones o actuar o pensar o los hábitos peores como los que hacía antes. La palabra de Dios nos sigue hablando en Apocalipsis 2:4 al 5, dice en la Biblia de las Américas, dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador suficiente, el todo para nosotros nos deleitamos en Él, por lo tanto le amamos y le obedecemos a Él. Y hacemos o practicamos, nuestro carácter empieza a ser diferente porque hacemos y obedecemos la palabra de Dios cuando la escudriñamos. Y sigue diciéndonos la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, dice, recuerda.
Recuerda, ¿de dónde has caído? Y nos dice el Señor tan misericordioso, dice, y arrepiéntate. Arrepiéntate. Recuerda, autoexamínese. ¿En dónde ha caído? Porque el hombre a veces cae muy profundo. Sí, amén. Muy y profundo. eso es sumamente importante, hermano. Mire, como le decía, todos podemos caer. Pero aquí se trata de ser humilde, arrepentirse, pararse en el nombre del Señor y seguir adelante. Eso es lo importante. Y Dios es misericordioso. Acuérdense que por misericordia estamos aquí sentados. Amén. Porque Él nos ha traído. No es nosotros que hemos buscado de Dios. Él nos buscó primeramente a nosotros. Y dice, arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. Las obras que hacemos, que con la ayuda del poder del Espíritu Santo, el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, la obediencia, porque todo esto es el carácter de Cristo en nosotros, dice. Y si no vendré, dice, si no te arrepientes, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Y sabes lo que el candelabro es? La luz que el Señor te ha dado. Esa luz que alumbra acá dentro de nosotros. Imagínese, si no está el candelabro, ¿qué es lo que va a alumbrar? Porque o te alumbra la luz de Dios o te alumbra las tinieblas. Sí, o sea, algo te tiene que alumbrar. Algo tiene que haber dentro de uno. Entonces es muy importante de que podamos ser personas sabias y no traidoras, como dice, porque eso es lo que esa es la palabra que es la palabra es que las personas serán traidoras. Serán traidoras. Entonces nosotros no nos podemos traicionar, hermano, la palabra del Señor. No, porque la palabra es la verdad. Amén. Es como traicionar la verdad por la mentira y eso no puede ser. Entonces nos advierte el Señor de que no pasemos por ahí. Y si encontramos incluso personas así, ¿sabe? Mejor evítela para que no se vaya a contaminar. Y ¿Amén? si traicionamos al Señor, podemos traicionar al ser humano. Por eso es que el Señor nos dice que no seamos traidores. Amén. Porque lo practicaríamos con el ser humano. Seríamos traidores. Aleluya. Amén. Amén. Vamos entonces a la próxima palabra. Me toca a mí. Me tocó la palabra soberbios. Sí, amén. ¿Por qué me toca las peores, hermano? Ajá. No puede ser. Mire, la soberbia se puede ver como altivez, también se puede ver como orgullo. Son sinónimos, ¿no? Pero incluso yo pienso de que la soberbia es más que el orgullo. Sí. Es más que la altivez. Es como alto. una involución de algo. Cuando digo involución es que en vez de ir mejorando, va empeorando. Amén. Evolucionar en el Señor vamos mejorando. Involucionar vamos es bajando. Vamos bajando, peor vamos quedando en peor. Porque la palabra dice que tenemos que ir evolucionando. Digo que ir de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Tenemos que ir mejorando, Amén. hermano. Amén. Pero si vamos hacia atrás, entonces estamos involucionando. Y yo pienso que la soberbia es una involución, se puede decir, del orgullo. Es ya cuando el orgullo se te transforma, es tan fuerte que se te transforma en una soberbia. Mire, le voy a dar un Salmos capítulo 10, versículo 4, la versión latinoamericana, dice así: el impío en altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Mire. Sí. Mire, entonces ya es una involución, porque habla de un impío, hermano. Y un impío, ¿qué es lo que es un impío? ¿Quién es considerado una persona impía? Una impía, acuérdese que la palabra impío viene de in, que quiere decir sin, y de píos, que quiere decir piedad. O sea, quiere decir una persona sin piedad. O sea, en otras palabras, una persona que conoció la piedad y de repente se volvió en contra de la piedad. De la piedad que es Cristo. Una persona impía es alguien conocedor de las cosas del Señor, pero que por una parte puede incluso ir un día domingo a la iglesia, puede congregarse incluso, pero durante la semana los hechos, las actitudes que tiene la persona dejan mucho que desear. Así es. Entonces, como que
vivimos en esa forma una religión, pero no una vida verdadera con Cristo. Entonces se transforma en impiedad, ¿no? Estamos sin la piedad de Cristo, entonces nos transformamos en unos impíos. Sí. Mire, y fíjese de que negar a Dios se puede decir de muchas formas. Aún así deberíamos analizar incluso cómo nosotros mismos caminamos. Sí, porque déjeme decirle que nosotros podemos, negar a Dios incluso con nuestros hechos. Sí. Es decir, Con nuestra actitud. si actuamos de manera diferente a lo que decimos. ¿O no? Sí. Claro, porque yo ya le puedo decir muchas cosas. Le puedo decir, que hay que orar en el Señor todo lo, y si yo no lo hago, estoy haciendo una actitud impía. Impía. ¿Me doy cuenta? ¿No? Porque el Señor va a cobrar lo que yo estoy diciendo con mis palabras. Amén. Entonces, en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Lo niegan, sí. O sea, Sus mire, actitudes. yo puedo decir, si yo conozco a Dios, yo estoy con el Señor, yo voy a la iglesia, pero los hechos lo niegan. Y entonces eso es una actitud soberbia. Así es. O sea, ya ni siquiera es orgullo, es una actitud soberbia. Dice, no, si yo estoy bien, yo voy a la iglesia. Y pensando que vamos a la iglesia, estamos súper bien. No, hermano, la vida eclesiástica no se vive solamente en un templo, se vive todos los días, Amén, aleluya. amén. Todos los días, en cada Amén. momento, en tu trabajo, en tu escuela, en tus todo actitudes lugar. personales, en tus pensamientos. Entonces, hermano, la soberbia puede producirse en ti a pesar de que tengamos un nombre de cristiano. Así es. Entonces, estas son actitudes, hermanos, de los postreros días. Y esto, el Señor nos advierte de este tipo de actitudes. Entonces, porque estaríamos, como el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Decía que ellos decían, pero no lo hacían. No, No, no. no. Y también exigían. Encima exigían. Sí, pero no lo hacían. Entonces, nosotros no podemos negar a Dios con nuestros hechos. No. Incluso la palabra, me acuerdo que dice de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace... Se me adelantó, ¿sí? sí, dice. El que sabe hacer Eso lo bueno es- y no lo hace, es pecado. se le cuenta como Pecado. pecado. O Sí. sea, eso es un hecho que tú sabes lo que tienes que hacer, Sí, pero si no no lo lo haces, hace. se te cuenta como pecado. Sí. O sea, si tú sabes la piedad de Dios, si tú sabes la misericordia, si tú sabes cómo Hacer- tienes que comportar, cómo tienes que caminar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, en qué cosas el Hablar. Señor te ha hablado y tienes que cambiar. Y si no lo hace, se nos cuenta como pecado. pecado. Entonces, claro, uno puede decir, ese es un impío. Ese de allá es un No. impío. ¿Y uno? ¿Acaso nosotros no tenemos actitudes impías Impías. también muchas veces, ¿no? Que podemos decir pero no hacer? Sí. ¿No? Sí, hermano. Entonces nosotros tenemos que, yo pienso, tenemos que a veces pensarlo un poquito más. ¿Y para qué? Para que no se nos produzca en nosotros la soberbia. Le voy a poner dos versículos, dice 101.5, este es latinoamericano del año 95, Salmo 101.5 dice, el que denigre en secreto a su prójimo, yo lo haré callar. De los ojos altaneros y el corazón engreído no lo soportaré. Mire, es un tipo de soberbia Sí. también, ¿no? Dios no Mire, se lo soporta. voy a leer en otra versión. Esta es versión, parece que es mundial, que dice así, al que calumnia en secreto, mire, el que calumnia Sí, sí, en sí. secreto, Sí, sí. ¿no? A Sí. su prójimo lo destruiré, dice acá. Al altivo de ojos y orgullo de corazón no le sufriré. Sí. Mire qué fuerte. Sí, ¿Sabe por sí. qué? No porque el Señor no tenga misericordia, no. Es porque el Señor ve un corazón con soberbia. Porque Él ve el corazón. Él lo conoce y lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y lo ve todo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Me acuerdo, hermana, de que, porque muchas veces no nos podemos jactar de los dones. No, porque son regalos del Señor y nos lo ha dado para el servicio de la iglesia.
No para guardarlo ni para vanagloriarnos de los Porque dones. mire, los dones son irrevocables en primer lugar. Sí. Usted, Son regalos. si el Señor le ha dado a hablar en lengua, usted lo puede hablar día, tarde, noche, hoy, mañana y siempre. El Señor no se lo va a quitar. Si le ha dado el don de lenguas. Sí. Si le ha dado dones, qué sé yo, de otro tipo de índole, de profecía, amén, o de diferentes cosas. A Sansón, ¿no? Sí. Él tenía un don también que podía, con su fuerza, podía matar a los filisteos como él quisiera. Y los mataba y hacía esto, hacía esto otro. Pero dice la Biblia de que Sansón no se había dado cuenta que el Señor ya lo había dejado. No se dio cuenta. No se dio cuenta, pero el don le seguía funcionando, pero no se había dado cuenta que el Señor lo había dejado. Sí. Entonces los dones pueden seguir, usted puede predicar muy lindo, ya que yo predico tan feo. Entonces, usted puede predicar precioso, puede cantar precioso, puede tocar precioso, puede hablar en lenguas precioso, puede tener dones diferentes, índolas preciosos, hermano, gloria a Dios si los tiene. Pero cuidado con la soberbia, porque la soberbia hace de que el Espíritu de Dios se separe, se aleje de ti. ¿Y sabe por qué se aleje? Porque el Señor dice de que al orgulloso lo mira ¿de dónde? De lejos. De lejos, ¿no? De lejos. Al único que el Señor está cerca y al humilde. Amén. Ay, hermano, Amén. ayer me acuerdo de que que estuve escuchando una prédica del hermano Sergio que decía de que para irse con el Señor hay que ser humilde. Humilde, hermano, ¿no? Amén. Mire, con este versículo ya lo dejo tranquilo, no lo torturo más. Proverbios 28-25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Amén. Entonces, el altivo de ánimo solamente, ¿sabe lo que va a provocar? Contienda. Sí. Va a provocar puros problemas. Mas el que confía en Jehová, el que confía en el Señor, ese va a prosperar para siempre. Aleluya. Aleluya. Entonces, tengamos cuidado con la soberbia. No crea que la soberbia solamente está afuera. No, la soberbia puede estar dentro de nosotros también. Y es por eso que el Señor nos dice, incluso la Santa Cena, que tenemos que... El domingo. El domingo que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. A propósito de domingo, este domingo 12 de junio. No, 14, hoy ya estamos a 12. 14 de junio. Ay, ya le estoy diciendo mal las cosas. Menos mal que tengo a la hermana que me corrige. Este domingo 14 de junio a las 12 vamos a estar en nuestro templo. Mire, ha sido... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estoy contento por eso. Qué gozo y qué alegría estar juntos como hermanos y como familia. Y vamos a estar ahí gozándonos con la alabanza, con la palabra, y vamos a tener Santa Cena para protección, liberación en el nombre de Cristo Jesús. Este domingo a las 12, no se nos pierda, no sé qué en la casa, que se va a quedar ahí. Venga a alabar al Señor, venga como le decía, no sé si que ya que domingo le dije de hablar de epesinagogue, ¿no? De congregarnos, de ir más allá, de empezar a tener entendimiento. Entendimiento, porque acuérdese que epesinagogue significa congregarse más allá, no es juntarnos, porque viene de la palabra sinagogue, que es sinagogue, es donde se juntan. Nos dice sinagoga, es decir, epi, más allá. Es porque podemos recibirlo del Señor. Aleluya. Por eso es que es tan importante congregarse. Ay, si tú no te estás congregando en alguna parte, los invitamos. Te invito entonces. Sí. Ay, no, pero ¿qué dice? Que iglesia me hizo esto, me hizo esto. Hermano, congréguese. No le digo que venga a mi iglesia. Vaya, congréguese en su iglesia. Y además la palabra lo manda. Dios nos dice que debemos de congregarnos. La palabra en hebreo nos dice que debemos de congregarnos. Porque incluso la palabra dice, cuando en lo que corresponde en reunirnos con Cristo, esta palabra reunirnos es epesinagoga. O sea, si tú no te sabes congregar en la tierra, ¿cómo te vas a congregar en el cielo? En el cielo. Porque esa palabra está 2 veces nomás en la Biblia. Amén. Cielo y tierra. Amén. Así que congrégate en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y yo sé de que ha sido difícil congregarse. Todavía hemos estado 2 meses sin podernos congregar. Pero esta vez vamos a partir una vez al mes. Vamos a estar partiendo así. Para la Santa Cena. Para la Santa Cena. Congregar. Este mes de junio y una vez en julio.
Y después Otra vez en agosto veremos si ya abrimos o si no lo seguimos haciendo una vez al mes. Amén. Ahí vamos a estar viendo cómo todo esto se desarrolla y por supuestamente la iglesia está preparada, hermano, para poderlos recibir. Eso. Para poderlos recibir. Tenemos una iglesia grande, hermano. Sí, Incluso sí. tenemos balcón. Sí, es grande, así que vamos a estar separaditos. Vamos a estar así separados. Los hermanos, a lo mejor que Con tengan toda su edad, va a estar habilitado la parte del balcón para que ellos puedan estar ahí protegidos. Amén. Y de esa manera poder gozarnos todos juntos. Amén. Y también respetando las leyes, Las normas, por supuesto, sí. que se han puesto. Amén. Así que, hermano, bienvenidos. Nos invitamos, bienvenidos. Vamos a tener Sí. gozo. Amén. Amén. Así Y sin que soberbia. Adelante, amén. Sigo con Amén. el carácter postrero en estos días. Dice, habrán personas aborrecedoras de lo bueno. Dice, son personas que rechazan lo bueno, que rechazan la justicia y la moral. No tienen amistad con gente buena y no defienden lo bueno. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. O sea, por ejemplo, son personas que maldicen, son inmorales, que miran todo, que experimentan, que incluso se embriagan, fuman, toman. Son personas que satisfacen los deseos, sus placeres. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 4, 16 al 17, en la Biblia nos dice aquí así: pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo eso es orgullo y es malo. Amén. Y nos sigue hablando la palabra en el versículo 17. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, esto es pecado. Lo que hablaba anteriormente el pastor, que esto es pecado. En Hebreos 10:29 nos dice, en la Biblia Dios habla hoy, dice, pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los amó. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Ya el Señor, porque estábamos hablando de las personas que apostataban, ya habían sido limpios por la sangre de Cristo. Ya habían sido salvos, pero se volvieron atrás, volvieron a hacer las cosas y peores cayeron más fondo, pisaron, como decimos, pisó más fondo, hicieron cosas más terribles. Y dice que pisotean la sangre del Señor, o sea, deshonramos al Señor, pisoteamos, pecamos contra el Señor. Estos son las personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y vemos infinidades de ejemplos que se está viviendo actualmente. Mire, hermano, Cosas por ejemplo, bien yo hace un tiempo atrás estuve predicando sobre el imperio de Grecia. Porque el imperio de Grecia, acuérdense que era uno de los imperios que soñó en la profecía de Daniel y que habla de la filosofía, que nos habla de la parte cultural de Grecia, Sí. y donde ellos empezaron a filosofar y algunos ya no creían en Dios, sino creían más en su ciencia, En la porque cada ciencia filósofo humana. eran matemáticos, eran físicos y eran de diferentes tipos de gente. Entonces se empezó a creer más en la ciencia que en las cosas de Dios. Y empezaron a cambiar las cosas, a decir sencillamente que lo bueno no era tan bueno, puede ser malo, y que lo malo realmente puede ser bueno. Y eso se estiró, hermano, por todo el mundo, por el Imperio Romano, por toda Europa Occidental, y es lo que hoy día vemos, hermano, las leyes que se han cambiado, empezando, por ejemplo, con la ley del aborto. Entonces, hoy día hablamos de que el aborto no es tan malo, porque piensan que al principio es solamente un cigoto que no tiene entendimiento, no tiene nada. Siento que la palabra del Señor me dice a mí que el cigoto sí tiene entendimiento, que sí sabe, y que incluso sus ojos ya vieron al Señor. En los Salmos nos dice la palabra de Dios. Entonces eso es cambiar los órdenes. Bueno, lo bueno, es decir, bueno, eso ya no es tan malo, tenemos que ser de mente abierta, tenemos que ser gente de mente.
Perdóneme, hermano, y perdóneme, amigo. Yo no voy a ser de mente abierta. A mí, lo que me guía es la palabra del Señor. Porque dice la palabra que el mundo puede pasar con sus placeres, con su mente abierta, con sus deseos, con sus leyes, pero lo que jamás pasa, dice, es la palabra de Dios. Él dice que esa permanece para siempre. La eternidad. Para la eternidad. Entonces, hermano, no me venga a decir, no, hermano, que esto, que esto, otro, que podemos ser más abiertos de esto, podemos tener un entendimiento mayor. No, hermano. Disculpe, el único entendimiento está en la palabra del Señor. Y si el Señor dice pecado, es pecado. El Señor dice que no es pecado, no es pecado. Pero nosotros no podemos decir a las cosas buenas malas ni a las malas buenas. No. Lo bueno y lo malo lo describe la palabra del Señor y esa es nuestra guianza. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es. Amén. Bueno, también tengo otra palabra. ¿Qué horas son? Son las 19:01. Déjame tomar agua, hermano, no sea así. A ver si alcanzamos a dar todas las... A ver si alcanzamos. Vamos rápido, pero parece que no vamos a alcanzar ni por si acaso. Amén. Mire, me tocó una palabra. Aquí, bueno, nos saludan la hermana Beatriz Sepúlveda, Valentina Alvear, María Eugenia Cáceres, ¿no? Ana Colarte, hermano Jorge, la hermana Colarte, la hermana Elizabeth y Ana Colarte. Qué bendición ver los pastores de ustedes, hermana Gladys, bendición a todos. Bendición a hermana Ana, que el Señor les bendiga, amén, pero grandemente. Grandemente. Y el domingo nos vemos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, blasfemos me tocó. ¿No se da cuenta por qué me tocan los difíciles a mí? ¿Ah? Todos son tan difíciles de verdad explicar. Blasfemos, santo pero Dios. Hay que hacerlo. A ver, blasfemo. Fíjese de que en el original, la palabra en griego se dice igual, blasfamos. ¿No? ¿Qué quiere decir? Blasfemos, ¿no? Pero después viene otras traducciones que se le dice que es calumniador, que es alguien impío, alguien que difamatorio, abusivo, que habla mal, que maldice, que blasfema. Mire, todo este tipo de sinónimos tiene. Pero vamos un poquito a la palabra. Hechos capítulo 6, versículos 10 al 11, dice así. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire, esta es la historia de Esteban. Acuérdense que Esteban, ¿qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. Lo apedrearon, lo mataron, por hermano. Decir la verdad, por claro. Decir cómo es. Entonces, él empezó a decir la verdad, pero no estaba malo. No. Pero ¿qué pasó? Habían unos que se enojaron tanto porque no lo podían callar a Esteban. Porque le decían una y Esteban le decía otra y lo dejaba callado. Porque decía la verdad. Porque decía la verdad, entonces no se les dio rabia. Y dijo, ¿y cómo podemos hacer para con este tema? Para callarlo. Hasta aquí está Esteban. Entonces dice que ellos sobornaron, pagaron, ¿no? Para a que alguien dijesen que él había hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, contra la ley del Señor, porque eso es ley del Señor. Amén. Entonces todo lo que se iba en contra de la ley daba el derecho de apiedrarte. Entonces por eso Esteban fue apiedrado, pero fue realmente porque alguien blasfemó. ¿Y qué es lo que es blasfemar? Es inventar palabras malas e inventadas para hacerte un mal. Eso es blasfemar. Blasfemar ni siquiera es decir algo malo, es llegar a decir algo malo porque quiere lastimar a la otra persona. Perjudicar a esa persona. Yo me acuerdo, hermana, estuve, no sé, ya ni me acuerdo, hermano, que yo veo tanto, a veces escribo tanto que ya no sé si lo veo o lo escribo, hermano. Pero, las dos cosas, lo ve y lo escribe. Me acuerdo de que, parece que lo había escuchado hace un tiempo atrás, que me acuerdo que el hermano Sergio una vez habló de los hombres blasfemos, de los hombres de Belial. Y los hombres de Belial, Belial es la palabra que aparece en el original, pero
pero en nuestra Biblia aparecen como hombres maldicientes, hombres blasfemos. Perversos. Claro, diferente, porque blasfemo ya es la perversidad. Claro, es Total, como llegar a una maldad, porque es mentir para dañar a alguien. Entonces él decía, y daba un ejemplo, y se los quiero dar también porque me lo encontré muy bueno, que decía que los hombres de Belial, porque es como decir, mire lo siguiente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada 7 años se le perdonaba la deuda a alguien, sí. ¿no? Se le perdonaba la deuda. Sí. Entonces, por ejemplo, si llegaba el sexto año, y alguien quería que tú les prestaras dinero, entonces la gente decía, no. No le voy a prestar dinero, a pesar de que podía, pero no le voy a prestar dinero porque el próximo año capaz que no me la devuelve y yo encima le tengo que perdonar la deuda. Sí. Eso es Belial, eso es blasfemo. Porque sencillamente no lo prestó, no porque no podía, sino porque pensó de que la intención que tuvo para no hacerlo estuvo equivocada. Viendo la necesidad Claro, del hermano. viendo la necesidad, no lo ayudó, sino pensó más en él. Sí. Amén. Entonces, esa es una forma blasfema de pensar, Belial de pensar, ¿no? En 2 de Pedro 2:10 del 11, mire lo que dice acá. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, miren, estos son los que desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces, dice acá. No temen decir mal, eso es blasfemar, es la misma palabra, que aquí dice decir mal, pero la palabra es blasfemar. Ellos temen decir mal de las potestades, blasfemar en otras palabras, de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire, o sea que los ángeles a veces son más obedientes, son más inteligentes. ¿Saben que los ángeles saben quiénes son? Sí. Porque la estirpe de los ángeles, por ejemplo, están los serafines, los querubines. ¿no? Están los querubines, están los ángeles, los arcángeles y están los ángeles. Esa es una jerarquía que ellos tienen y ellos se respetan la jerarquía que ellos tienen. No habla más, no maldice. Ni siquiera el príncipe, que era un principado también, el arcángel Miguel, ni siquiera él se atrevió a hablar en contra del mismo diablo. Incluso le dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el diablo en sí era un querubín, ¿no? Y en grado, en el centro, aunque el arcángel Miguel podría haber tenido incluso más fuerza, porque ya lo vemos que en Apocalipsis, cuando el Señor lo manda, lo destruye, ¿no? Sí. Así que perfectamente puede haberlo destruido, porque el arcángel Miguel es un arcángel de guerra, ¿no? Entonces, pero no se atrevió porque el Señor no le había mandado uno, y no se atrevió tampoco porque en ese momento de grados de querubín a arcángel, el querubín tenía más grados y se respetó la autoridad, a pesar que era una autoridad de maldad. Imagínense, si los ángeles no blasfeman de las autoridades superiores, ¿y nosotros qué, hermano? ¿Nosotros qué? ¿Ah? Entonces tenemos un gran problema. Ahora, hay una blasfemia que no es perdonada. Dice, mire, todas las blasfemias pueden ser perdonadas, menos una. Sí. ¿Cuál? Contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, mire, todo pecado y blasfemia será perdonado. Gloria a Dios, dicen algunos. Gracias, Señor, que me perdonas esas cosas que hice. Pero cuidado con esto. Será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Santo Dios. Mire, de esto se ha dicho mucho, ¿no? Pero es bueno explicarlo. Sí, es bueno explicarlo, aunque es difícil explicarlo ahora porque tenemos que hacer un estudio. Ahí ya me paso varias horas. Pero mire, le voy a decir solamente algo para que usted lo tenga ahí presente. Mire, yo le pregunto,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Amén. Pero, ¿el Padre tiene cuerpo? Sí, sí tiene cuerpo, porque Moisés vio las espaldas Amén. de Dios. Amén. Amén. Aleluya, tiene cuerpo. Amén. ¿Cristo tiene cuerpo? Sí, porque Cristo estuvo Amén. aquí, habitó entre los hombres. Aleluya. Amén. Y el Señor lo vio. Aleluya. Incluso Juan después lo vio un poco más en su gloria y lo vio también con en un su cuerpo, pero transfiguración. mucho más fuerte. Gloriosa. Amén. Un Amén. cuerpo más glorioso, pero tiene Aleluya. cuerpo igual. Amén. Amén. Entonces, Padre tiene cuerpo, Hijo tiene espíritu. ¿Pero el Espíritu tiene cuerpo? No. No. Entonces, cuando se blasfema contra Cristo, se blasfema contra su carne, pero su carne fue sacrificada por Aleluya. nosotros, aleluya, por lo cual Aleluya. podemos ser perdonados, Aleluya. aleluya. Y como el Hijo hace lo que hace el Padre, es lo mismo. Entonces, si uno blasfema contra Dios, que es el Padre, entonces también, porque eso le llega a su cuerpo. Y el cuerpo, toda esa maldad estaba en el cuerpo de Cristo, aleluya. Qué Y fue maravilloso. sacrificada por nosotros. Pero aquí tenemos un problema. Santo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces todo lo que tú blasfemas contra el Espíritu Santo llega directamente a su espíritu, no a su cuerpo. Por lo cual la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y en Amén. el caso del ejemplo es que le atribuyen a veces la gloria a Satanás, diciendo que, acuérdate cuando Jesús dice, tú estás sacando demonios por medio del Belzabú. Claro, de Belzebú. Eso es blasfemia contra Claro, el Espíritu justamente. Santo, porque fue el Espíritu Santo a través del Señor Jesús que hizo ese milagro. Entonces nosotros tenemos Eso que es una tener... blasfemia, sí, es un ejemplo. un ejemplo. Mire, sé que el se le Señor puede va a atribuir pasar por la alto gloria nuestra a Satanás. ignorancia. Sí, eso es sí. Pero si uno lo hace a sabiendas, Sabiendo la verdad. sabiendo la verdad, ahí tenemos un gran problema, hermano. Así que antes de blasfemar, principalmente contra el Espíritu Santo, no, hermano, no. Porque llega directamente al Espíritu, ni siquiera al cuerpo, al Espíritu. Y como ese Espíritu, eso es rechazado completamente de parte de la jerarquía celestial. Aleluya, Amén. Señor. Bueno, ahí ya tendríamos que hablar de Uy, toda la jerarquía sí. angelical, que un día de repente lo podemos tomar Amén, también aquí en amén. estos programas, así poco Sí, a poco. amén. Es que a mí me encanta, hermano, me encanta. Bueno, pero... Es maravilloso hablar de la palabra, es un deleite. Bueno, seguimos hablando sobre el carácter de las personas en estos postreros días. Y otra es, las personas serán crueles, las personas serán salvajes, indómitas, actuarán violentamente. O sea, ¿en qué forma? Maldecirán, atacan, abusan, hieren. Son estas personas crueles. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3:15, nos dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. En Efesios 4:31-32, perdone que vaya rápido, pero que queremos decir todos los caracteres de estos postreros días. En Efesios 4:31-32 dice, en la Biblia Dios habla hoy, dice, aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente con Dios, dice, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Están hablando aquí de las personas crueles. Dicen que son personas que no se pueden dominar a sí mismas y son muy salvajes y violentas. O sea que maldicen, atacan, dicen cosas soeces, abusan de las personas y hieren hasta lo más profundo. No solamente hieren el corazón y la persona, sino físicamente. Hieren, dice que apártense y perdónense. Porque está hablando del carácter de la persona, la actitud, la forma de ser. Y eso lo vemos que la gente no tiene piedad, hay gente que abusan. Es que si vamos más profundo, de verdad que abusan de personas, de mujeres, de niños. Vemos eso, hieren
personas a veces inocentes maldicen, porque maldecir, hermano, hermana, oyente, amigo que estás escuchando, es hablar mal. Sí. Es una ¿Sabe? actitud Yo pienso de perversa. que sí, muy perversa. Nosotros no deberíamos jamás permitir de nuestros labios, maldecir. Eso no puede estar dentro de nosotros, hermanos. ¿Sabe? Nosotros fuimos llamados solamente a bendecir. Amén. Bendecir. Nada más que eso, hermano. Nada más que eso. Nosotros tenemos que bendecir. Pero hay personas crueles, y es verdad. El pecador, el blasfemo, todo eso son personas crueles. Porque a lo mejor no hieren contigo de una forma física solamente, sino con palabras. Con palabras. Las palabras pueden ir, porque incluso gente se ha atado con sus propios dichos, ¿no? Ay, mi marido me dijo que, qué sé yo, que era, no sé, que era gorda, que era fea. Entonces, después uno dice, ay, sí, yo soy gorda, mira cómo estoy aquí. Entonces tú mismo te atas con tus propios dichos de tu boca. Y tu corazón se llena de amargura. Y tu corazón, claro, sí. se llena de esa amargura. Y vienen los insultos después, claro, entre la familia, y viene toda clase de maldad, que no hay compasión, sí, y no se perdonan mutuamente. Claro. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú, primeramente, tú eres hijo e hija de Dios. Amén. Es lo primero. Eres una princesa del Señor. Una princesa. Eres la amada de Dios. Y figúrese, Dios nos dice que somos la niña de sus ojos. Aleluya. Maravilloso, amén, nuestro Padre. Eres la novia del Señor. No solamente a nosotras las mujeres, a los hombres, a todos los que los recibimos a Él como nuestro Padre, nuestro Salvador. Él nos ama y nos cuida y nos dice palabras hermosas en la Biblia. Y a veces las desconocemos, hermano, hermana oyente, es porque no la escudriñamos, porque no leemos la palabra de Dios. Desconocemos todo el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Así que saque, hermano, querida, amigo, saque toda amargura. Mire, con Dios, con Cristo, tiene que haber gozo. Amén. Gozo. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes identidad primeramente en Él. Amén. Tu identidad no está ni siquiera aquí en la tierra, tu identidad está en el cielo. Tu primera identidad siempre tiene que estar en Él. Así que para Él, tú eres lo mejor, tú eres lo más lindo, tú eres lo más linda, tú eres la novia, tú eres la esposa, tú eres valioso, todo. Tú eres valioso para el Señor. Así de que sacamos reprendemos de ella toda palabra vana de estos hombres, ¿no? Crueles que han proferido palabras contra tu vida. Así que hoy día los sacamos de raíz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, sigo. Sí, sigue. Sigo. Sigue, a ver si te Santo podemos Dios, terminar. a ver si terminamos. ¿Qué horas son? Las 18. Sí, sí. Estamos bien. Amén. Mire, me tocó desobediente a los padres. Ay, Dios, Santo Dios. Es que, mire, uno puede ser desobediente a los padres naturales, pero también uno puede ser desobediente al Padre Celestial. Así es. Santo Dios. Mire, se lo voy a hacer con 3 versículos bíblicos. Dice así, Romanos 1:30, mire. Murmuradores, detractores, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire lo que está diciendo aquí en Romanos, también lo mismo que decía ahí en Timoteo, ¿no? O sea, ¿por qué hay murmuradores? ¿Por qué hay detractores? ¿Por qué hay aborrecedores? ¿Por qué hay soberbios, hermanos? ¿Por qué hay altivos? ¿Por qué hay desobedientes a los padres? Entonces, ahora leímos Romanos 1:30. Para poder entender eso tenemos que ir viendo el contexto. Tenemos que ir, suba un versículo más. No más abajo, sino más arriba. En vez del 30, vayas al 29. 29. Mire, y dice así, estando estados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad.
homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Mire, ¿en qué estaban ellos? Todo esto. Como ellos estaban en injusticia, en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad, en envidia, en homicidios, en contiendas, en engaños y malignidad. Entonces era normal entonces que se convertían en murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, malos y desobedientes a los padres. Pero ¿por qué ellos tenían tanta injusticia, tanta fornicación, tanta perversidad, tanta avaricia? ¿Por qué? Entonces eso se lo ve. Ahora vamos al versículo 28, ¿no? Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, santo Dios. Aquí yo me quiero quedar. No quisieron tomar en cuenta a Dios. No aprobaron, no se quiere tomar en cuenta a Dios. No. Dígame usted, ¿quién hoy día toma en cuenta a Dios en todas las decisiones que uno haga? Porque cuando no se tienen en cuenta a Dios, entonces dice que Dios los entrega entonces a una mente reprobada. Así es. ¿No? Para hacer las cosas que no convienen. Y cosas malas. Claro, y como Dios los entrega ya, si no quieren conmigo, bueno, váyanse. Los dejo. Entonces se van en una mente reprobada, entonces sufren injusticia, fornicación, perversidad y se vuelven en murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios y desobedientes a los padres. Entonces, yo te voy a decir, tú que eres hijo y tú que eres hija, seas pequeño, seas joven o seas grande. Yo sé que los grandes ya no estamos con los padres, pero si tú estás dentro de la casa de tus padres, tú tienes que obedecer a tu padre, tú tienes que obedecer a tu padre. Amén. Tú tienes que respetarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso lo dice la palabra. Amén. Uno tiene que honrar a los padres. ¿No? ¿Para qué? Para que te vaya bien, pues. Es una promesa. Claro, es una promesa. Que Dios nos da la primera promesa. Para que nos vaya bien. Y nosotros, padres, también tiene que haber una responsabilidad de nosotros de enseñar. Mire, una vez yo estuve trabajando mucho tiempo con niños. Los que me conocen, mucho tiempo con niños y jóvenes, adolescentes y jóvenes. Sí. Pero lo que me di cuenta, hermano, es de que los niños muchas veces no saben honrar a los padres porque el padre y la madre jamás le enseñó lo que es honrar. Sí. Nunca le enseñó la palabra honrar a Dios, honrar a los padres. Porque muchas veces si el niño no honra es porque los padres no se lo enseñaron. Claro. Es que, hermano, déjame, yo te puedo decir, dime quién cría a tus hijos y te diré cómo serán. Te diré cómo se convertirán. Claro, porque hoy día la gran mayoría de los hijos están como 8 o 9 horas en un doggies. Lo crían las maestras que tienen cualquier otro tipo de valores, hermano. Pero si tú tienes la oportunidad de criarlos tú, pero tú, hermano. Amén. Amén. Porque los niños no te los puede criar ni tu abuelita, ni tu abuelita, ni tu tía, ni no, tú ni tienes que criarlo. Tú tienes que criarlo. Padre. Porque eres tú el que tiene que enseñarle a tus hijos lo que es la honra. Si no le enseñas la honra, ellos no sabrán y crecerán sin amar entender a Dios esto. sobre todas las cosas. Entonces, hermano, tenemos que entender esta parte. Amén. Tenemos que entenderla. Amén. Entonces, ¿por qué son desobedientes a los padres? Porque muchas veces no se les enseñó la honra. Amén. Y eso es una verdad. Una vez hice una encuesta. ¿Cuáles de los padres de una iglesia entera hablaban a sus hijos de la sexualidad? Del 100% salió que solamente el 5% de los padres hablan. El resto entonces se los enseñan allá afuera. Sus amigos. Sus amigos. Amigas. Y después no entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos va mal a nuestros hijos. Hermano, la responsabilidad somos nosotros. Amén. Amén. Es por eso, imagínense, el Padre Celestial mandó a su Hijo como ejemplo para nosotros. Aleluya. Qué lindo. Gloria qué precioso. al Señor. Los mandó como ejemplo. Maravilloso. Entonces, si hemos fallado, bueno,
todavía tenemos la misericordia de Dios. Amén, Porque claro, amén. nadie ha ido a una escuela de padres, hermano. No. Y todos nosotros hemos cometido, incluso el que les habla. Sí, Hemos errores. cometido muchos errores. Mm. Pero podemos decir, Señor, te pido de que tú borres esos errores y los años perdidos me los devuelvas. Amén. Es tan maravilloso que Él nos devuelve esos años perdidos cuando no lo conocíamos. Es tan lindo Aleluya. nuestro Señor. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo ya nos Ya queda? nos quedan 5 minutos, Sí, hermano. ya ¿Qué sabes. ¿Será que palabra tiene podemos- usted ahí? Las personas serán intemperantes. Intemperante, ¿qué significa Son eso? personas indisciplinadas. Ah, indisciplinadas. Sin control, carente de poder para controlarse, o sea, no tienen dominio propio. No tienen. Explotan nomás. Ah, Sí, por ejemplo, ante la pasión y los deseos, lujuria y lascivias. O sea, explotan y hacen sin pensar, sin disciplina, sin control y sin dominio propio. Porque el Amén. dominio propio es un don del Señor. En Romanos 6:12 nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Acuérdense que la carne que pide, ¿no? La lujuria, la lascivia. En 1 Corintios 6:12 nos dice la palabra de Dios, la libertad no es para que pequemos, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Muchos dicen eso, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Nos domine solo la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas 5, 22, 24 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Dicen, y en cambio lo que el Espíritu produce, no nos dejemos dominar por la carne, ni por los deseos de las pasiones desenfrenadas. Dejémonos dominar por el poder del Espíritu Santo, que nos produce cuando nos llenamos de amor, nos llenamos de la presencia del Señor, lo buscamos en nuestra relación íntima con Él, nuestra relación todos los días. Él nos llena de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad. Amén. Dice, de humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice. Aleluya. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre, pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Dejémonos dominar por el poder del Espíritu Amén. Santo, que Él nos quita toda inseguridad, nos quita toda carnalidad, toda lujuria, esas pasiones que son desenfrenadas, que a veces no las pueden dominar. Con el poder del Espíritu Santo tiene llenura, tiene paz, tiene gozo, porque muchas personas cuando hacen estas cosas de los deseos de la carne es porque sienten soledad. Sí, y aquí hay algo muy importante porque la palabra nos insta en de que dice que tenemos que ser irreprensibles. Irreprensible significa sin falta, dice sin en nuestro maldad, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí está hablando del cuerpo. Del cuerpo. Claro, entonces porque y el cuerpo, bueno, está las carnalidades, está todo lo que atrae, pero hermano, yo pienso de que si alimentamos más nuestro espíritu, podremos nosotros fortalecer nuestra alma y Eso. por lo tanto, si el espíritu está fuerte y el alma, la carne obedece, que Amén. es el cuerpo. Obedecemos Entonces, porque Dios nos llena de su poder, quita todos esos pensamientos que vienen, porque son pensamientos, por eso es que actúa la carne y los deseos del alma, porque el alma como que manda la información Sí. al cuerpo, ¿no? es que en el alma tenemos todas las emociones, Las hermano. pasiones. Están las pasiones, los pensamientos. Los deseos. Los deseos. Entonces, el espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios se agarre de nuestro espíritu tan fuerte que pueda dominar esa alma. Amén, aleluya. Dominar nuestras emociones, nuestros impulsos negativos, para que nuestro cuerpo refleje lo que hay en el espíritu y no refleje lo malo que muchas veces puede estar en nuestra alma. Hermano querido, esto el Señor lo hace. El Señor no es mentiroso. Sí. Si Él lo hizo siendo hombre, porque no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, entonces nos dio el ejemplo que nosotros también lo Aleluya. podemos hacer. Aleluya. Así que en este minuto que nos queda,
vamos a orar y ya vamos, y ya Aleluya. terminamos este tema. Y me faltaron como 2, pero Sí, eso faltaron. se los dejo como tarea para la casa. Amén. Faltaron. ¿Nos faltaron cuáles? Las personas serán calumniadoras. Sí, y los impíos. Y las personas serán implacables. Nos faltó Implacables, sí. varias. Bueno. Y sin afecto natural. Bueno. En otro programa a lo mejor lo terminamos. Porque Claro, faltaron en una de como esas, 6. claro, faltaban como 6, santo Sí, Dios. 6 faltaron. Bueno, lo podemos terminar, amén. Vale. Pero vamos a orar para que no nos contamine estas actitudes de los postreros días, sino que usted sea libre, Amén. libre, hermano, Amén. Amén. libre de toda contaminación. Sí, Señor. En el nombre de En Cristo el Jesús, nombre Señor, yo voy poderoso delante de tu de presencia. Jesús. En este momento, Señor mío, y seas tú tomando control y tomamos, Señor, de nuestra autoridad mente, para dar libertad, corazón, Señor mío, Señor. y sacamos toda Seas tú raíz, sacando Señor toda Santo, raíz, Señor, de actitudes, de toda contaminación de estos postreros días, Señor mío. Señor, de Señor Santo, costumbres del sacamos, mundo, desarraigamos, Señor. En sacamos el de nombre de raíz, Jesús, Señor mío, tu para que, Señor, el poder, corazón tu sea palabra limpio. se haga viva, Y Señor. se haga viva tu palabra en cada uno de hermano, nosotros. En cada hermano, Espiritual en mi cada cuerpo. oyente, Señor. Espiritual en mi cuerpo. nombre de sea, Jesús, Señor Santo, guardado, sanado Señor. completamente, Libres, Señor mío. sanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendecidos en el nombre En de el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Te Amén. damos gracias, Jesús. Y amén. Y Doy amén. gracias, Señor, por este Aleluya. programa. Que el Amén. Señor me los bendiga grande. Acuérdate, este domingo no estamos acá. Este domingo 14 de junio. 14 de a junio. las 12. A las 12 En nos nuestra vemos iglesia. en nuestra En la iglesia, iglesia. en nuestro local. Sí. Amén. Así de que ahí vamos a estar alabando, ¿no? La Y que me Santa encanta Cena. decir Iglesia de Cristo, Vida Nueva, Estocolmo, Ebenezer. Amén. Lo esperamos. Lo esperamos. Que el Señor me lo bendiga. Dios los bendiga rica y abundantemente. Aleluya. Amén.